Hola, mi nombre es Justina Kielak, soy enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente del Hospital 12 de Octubre y hoy vengo a hablaros de algo que resulta tan básico, pero que en realidad tiene mayor complejidad de la que parece. Se trata del transporte intrahospitalario del paciente crítico. El traslado de enfermos en estado grave, como los pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos, conlleva un riesgo muy importante para su estabilidad y, por ende, una responsabilidad muy grande para nosotros, los profesionales de enfermería. Por eso tenemos que establecer una serie de cuidados para evitar ciertas complicaciones. A pesar de que el desarrollo tecnológico actual nos ha permitido cierta autonomía en el trabajo, porque las funciones cardiovasculares, neurológicas y respiratorias del paciente están continuamente monitorizadas. ¿O no? ¿No tenemos siempre un monitor donde nos indica que el paciente está estable o inestable? Pues todavía hay procedimientos que no se pueden realizar dentro de la unidad y eso conlleva a que tengamos que trasladar al paciente a otra unidad. Estos procedimientos de los que os hablo pueden ser tanto terapéuticos como diagnósticos. Aquí os pongo algunos ejemplos, como el traslado a quirófano, la tomografía computarizada, la angiografía, resonancia magnética y muchísimos más que implican que el paciente necesite ser trasladado. Estos procedimientos nos involucran directamente, ya que somos en gran medida los que nos encargamos de ejecutar esta práctica, haciéndolo de manera fiable y segura, que eso siempre es lo más importante para el paciente. Ahora bien, necesitamos diferenciar los tipos de traslados intrahospitalarios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un paciente crítico es crítico tanto dentro como fuera de la UCI. Por ejemplo, viene un paciente por urgencias que necesita de cuidados intensivos y hay que trasladarlo a la UCI. Eso se consideraría un transporte intrahospitalario de un paciente crítico, porque necesita de esos cuidados. Eso se integraría en el primer tipo, el traslado desde el área de urgencias a una UCI. El segundo que os pongo es el traslado desde una UCI al bloque quirúrgico. Esto sería un paciente que está ingresado en la unidad de cuidados intensivos que necesita una intervención. El tercer tipo es el traslado desde la UCI a un área de asistencia no crítica. Esto está directamente relacionado con que el paciente presenta una mejoría y por eso se le da de alta a planta. Y el último, el traslado desde la UCI a una sala convencional o unidad de cuidados intermedios. Es cuando un paciente ha mejorado, pero no está lo suficientemente bien como para irse a un área de asistencia no crítica porque, por ejemplo, necesita más vigilancia. Ahora bien, ¿por qué es tan importante tener en cuenta el traslado intrahospitalario del paciente crítico? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede ocurrir cuando un paciente es trasladado es que puede sufrir alguna que otra alteración. Algunas así más frecuentes son la hipotensión, arritmias, hipoventilación, incluso una parada cardiorrespiratoria, que diría yo que es lo peor que nos podría pasar. Luego tenemos algunas menos frecuentes como la hipotermia, dolor, hemorragia y broncoaspiración. Estas no suelen ocurrir. Y luego otros que implican que tengamos 1000 ojos y vigilemos muy bien todas las conexiones, los accesos venosos, que no se desconecte el ventilador. Todo esto podría perjudicar al paciente y no ser un traslado seguro. El transporte intrahospitalario está dividido en 3 fases y vamos a explicar una a una. Vamos a ello. La primera fase de preparación. Pues en esta fase tenemos que sopesar primero el riesgo-beneficio que conlleva el traslado, porque si va a ser más perjudicial para el paciente porque está inestable, es mejor dejarlo tranquilo en la UCI, que se recupere hemodinámicamente y cuando esté listo trasladarle ya a la prueba que queríamos en un primer momento. En esta fase tenemos que adquirir todo el material necesario para el traslado, el maletín de transporte que lleva todo el equipamiento necesario para cualquier complicación. Alguna que otra vez os ha tenido que salvar tenerlo a mano, os lo aseguro. También nuestra bala de oxígeno y el respirador de transporte. Y por supuesto el monitor de transporte, porque si no, qué gracia tendría llevarse todo lo demás si no sabemos si el paciente está o no está hemodinámicamente estable. Ah, bueno, no se me olvide todo nuestro equipo. Tenemos que reunir al personal necesario para llevar a cabo el traslado. Médico intensivista, enfermera intensiva, técnico de cuidados auxiliares de enfermería y, por supuesto, el celador. Ya cuando tengamos todo listo, llamaremos al lugar de destino del paciente para avisar que ya vamos para allá y para que estén preparados para recibirnos. Vamos con la siguiente, fase de transporte, o como me gusta llamarlo a mí, fase de tensión. Tensión porque nada te asegura que el paciente no se inestabilice de repente. Pero sabes que si eso pasa, tendrás todo lo necesario a mano para actuar. Como dije antes, hay que tener 1000 ojos. Por un lado,
Vigilar el monitor, que te va a indicar el ritmo, la saturación, frecuencia respiratoria, tensión arterial, que al menos hay que monitorizarla cada 15 minutos. Aunque bueno, a mí personalmente me gusta cada 5, dependiendo también del estado del paciente. También tenemos que vigilar el tubo del respirador, acceso venoso, perfusiones, drenajes. En conclusión, tienes que estar pendiente de todo a la vez. Bueno, por si no os habéis dado cuenta todavía, esta es la fase de mayor riesgo, porque no tenemos las condiciones óptimas para controlar una situación de emergencia. Y la última, fase de regreso y estabilización, se refiere al retorno. Una vez que estemos instalados ya en nuestra unidad, la de cuidados intensivos me refiero, hay que volver a colocar todo como estaba en un principio, revisar las vías, tubo, drenajes, sondas, por si no nos hemos dado cuenta durante el transporte de que algo ha ido mal. Y ya por último, tendremos que registrar en la historia clínica del paciente qué es lo que ha ocurrido durante el traslado, si ha habido alguna incidencia o no. Como hemos dicho en un principio, aquí lo que prevalece es la seguridad del paciente. Primero me tengo que asegurar de que el traslado se va a realizar de la forma más segura posible, porque si no, prefiero no hacerlo. Aquí os muestro un esquema con varias preguntas para hacernos y decidir si iniciar un traslado o no. A la hora de dudar, os va a ayudar mucho para decidir si es necesario iniciarlo o esperar. Pues dicho todo esto, vamos a sacar unas conclusiones de la importancia del traslado del paciente crítico y, bueno, que estábamos repitiendo continuamente durante la presentación, que es importante valorar el riesgo-beneficio que conlleva el traslado para el paciente, que el paciente crítico es crítico tanto dentro como fuera de la unidad y hay que tratarlo como tal, que hay que seguir unas ciertas fases antes de iniciar el traslado, como la evaluación del estado del paciente, hay que preparar todos los medios y el personal y que tenemos que confirmar con el departamento receptor que se puede llevar a cabo el traslado. Nos tienen que dar el OK antes de iniciarlo. Tenemos que ser un número suficiente de profesionales y también muy importante evitar interrupciones del tratamiento indispensable. La presentación ya ha llegado a su fin. Quería agradeceros toda la atención prestada y ojalá cuando se os dé la ocasión de realizar un traslado intrahospitalario de un paciente crítico os acordéis de todos estos tips y sobre todo de las fases para que el transporte se realice de una forma segura y no tengáis ninguna complicación. Muchas gracias.